Muy bien. ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí? Muy bien. En esta parte de la presentación de hoy vamos a trabajar, ¿sí?, parte de este campo, que es la educación digital, programación y robótica, ¿sí? Entonces, como la profesora Verónica venía hablando de la importancia del trabajo, no solamente con este campo en particular, sino la articulación de todos los campos y de la importancia de esa articulación. Siempre vamos a ver que es importante, ¿sí?, en este diseño curricular, la observación, el descubrimiento, la exploración, la experimentación del medio, del contexto del niño, y a su vez considerar que el niño de este siglo, del siglo XXI, se desarrolla, ¿sí?, en un medio totalmente diferente al que nos desarrollamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿sí? En un mundo que está totalmente conectado, interconectado, globalizado, es un mundo dinámico que cambia constantemente, por lo tanto es un mundo complejo. ¿M? A su vez, los enfoques, ¿sí?, pedagógicos son diferentes si lo comparamos con el siglo XIX, con el siglo XX, donde el niño es protagonista de su propio aprendizaje, donde el niño es partícipe y por lo tanto tiene un entorno, ¿sí?, un contexto que lo estimula, que lo acompaña y que ese mundo, ese contexto está mediado por la tecnología desde el momento en que abre sus ojos. Entonces, eso lo tenemos que considerar porque el jardín, la sala, es también parte de su mundo y de su entorno, y que también ese niño en casa está mediado por tecnología. Entonces, ese mundo sigue funcionando también en la sala, en el jardín, en la escuela. ¿Sí? Y cada vez estos niños, ¿sí?, a edades más tempranas, están mediados por tecnología, ¿sí? Hablamos de un lenguaje icónico donde pueden a través de la pantalla diferenciar iconos, ¿sí? Hoy tenemos niños de 1 año, de 2 años que pueden diferenciar el icono de YouTube Kids en el celular de sus padres o de los juegos, y estamos haciendo una aproximación, ¿sí?, en este caso de la educación digital a edades cada vez más tempranas. ¿M? Entonces, ¿qué nos permiten estas tecnologías de la información y la comunicación? Por un lado, vamos a hablar de dispositivos, ¿sí?, como los celulares, las tablets, las computadoras, los robots, los drones, ¿sí?, pero también la televisión y la radio, ¿m? El grabador que todavía existe en las salas, y de cómo esos dispositivos que están, ¿sí?, al alcance de ellos, ¿sí?, van formando parte de su entorno. ¿M? Hoy vamos a algunos comercios que las puertas se abren solas, pero ¿cómo ocurre en eso? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué tipo de programación en este caso existe para que esa puerta se abre sola? ¿Sí? Muchos chicos cuando les preguntamos te dicen, hay un robotito que les está mirando, ¿eh? Entonces, en su idea de mundo, eso ya lo tienen incorporado. A su vez, existen también aplicaciones, algunas aplicaciones comerciales, financieras, algunas aplicaciones también como las redes sociales, los canales, pero también aplicaciones educativas y aplicaciones, ¿sí?, que se van incorporando también, como les decía, desde edades muy tempranas. ¿M? Desde el programa Aprender Conectados se incorpora también la educación digital, programación y robótica en el nivel inicial. Y eso nos permite también trabajar con aplicaciones y dispositivos en las salas, ¿sí? Porque contamos con los recursos y con las aplicaciones pensadas pedagógicamente para el nivel inicial. Pero nunca olvidarnos del entorno, ¿sí? La profesora Verónica nos hablaba del entorno que nos rodea, ¿sí?, que los tenemos en casa, pero que también lo tenemos en una comunidad y en una sociedad, ¿sí?, con muchos sitios web, con mayor o con menor nivel de interactividad, pero que también el niño está expuesto a esto. Entonces empezamos a desarrollar también a un ciudadano digital, donde tenemos que también formarlos en los cuidados y en la ética, ¿sí?, digital en este caso, de qué información puedo compartir, de qué información la puedo compartir en la red, de quiénes son los amigos reales y quiénes son los amigos de las redes sociales. Y lo empezamos a trabajar
desde el nivel inicial. Por eso yo les decía, cada vez a edades más tempranas, estos niños están expuestos a todo esto. Entonces, cada vez a edades más tempranas es necesario formarlos en el contexto social. Por otro lado, ¿sí? Recién hablábamos de los dispositivos, del equipamiento que cuentan hoy en día, ¿sí? Las salitas, las salas de nivel inicial. ¿Sí? Esas salas cuentan con este equipamiento que desde el 2018-2019 ha llegado a los jardines de infantes, ¿sí? A los jardines de nivel inicial. Y estas aulas cuentan con netbooks, con notebooks, con tablets, ¿sí? Y con equipamiento específico para el nivel inicial. Ahí conocemos a la famosa robotita, que acá la pueden ver, ¿sí? Que es un robot, ¿sí? Adaptado para los niños, con algunas flechas, ¿sí? Donde ellos pueden hacer el recorrido de robotita. Pero es muy importante también entender que para llegar a la utilización de este robot, tengo que hacer una serie de pasos previos. No es únicamente utilizar la tecnología como un fin en sí mismo, sino que tengo que tener el propósito pedagógico y didáctico. Entonces, este material también viene acompañado de estas tarjetas de direcciones, ¿eh? Adelante, atrás, izquierda, derecha, ¿sí? Parar. Entonces, esas mismas flechas que tengo en las tarjetas de direcciones, también las voy a tener, en este caso, en robotita para después poder programar. ¿Sí? Y lo mismo lo puedo utilizar con las tablets que voy a tener disponibles en el jardín para hacer esa programación, ¿eh? Con un programa especial, determinado, con una interfaz gráfica adaptada al niño, con un lenguaje icónico, ¿sí? Si ustedes pueden observar, esta tarjeta de direcciones tiene la flecha de dirección hacia adelante, pero a su vez acá tiene dibujada una pequeña robotita, donde está marcando a qué flecha de robotita corresponde. De esa manera le está permitiendo al niño, a través de la asociación, conocer cuál es la tarjeta de dirección y la flecha que la va a hacer el recorrido primero con su cuerpo y luego dónde tiene que operar a robotita para que realice ese mismo recorrido, pero en este caso utilizando la robótica. A su vez, todo este equipamiento viene provisto además de cuadernillos, que lo pueden ver ahí abajo, ¿sí? Una serie de cuadernillos que está pensada para trabajar la educación digital, otra serie de cuadernillos para trabajar la programación y otra serie de 10 cuadernillos para trabajar la robótica, con actividades pensadas para el nivel inicial, pero sobre todo con actividades que puedan utilizar la programación, la educación digital, la programación y la robótica como eje transversal, pero nunca olvidándome de del lenguaje artístico, de la comunicación, del ambiente, de lo social, de lo natural, porque esto me va a permitir afianzar todos esos conocimientos. Pero vuelvo a repetir, la tecnología no se considera en este caso un fin en sí mismo, sino que va a enriquecer mi propuesta pedagógica, mi propuesta didáctica y va a permitir a ese niño que pueda incorporar el entorno de la sociedad también al aula y al jardín. A su vez, el nuevo diseño de educación inicial, considera varios propósitos, ¿sí? En este caso, lo más importante es que los niños son los protagonistas y tienen que construir su identidad como productores de contenidos digitales. Por eso trabajamos muchísimo la educación digital y también la ciudadanía digital, ¿sí? ¿Qué información puedo subir a las redes? ¿Qué información puedo compartir? ¿Sí? Pero también la adquisición de hábitos de cuidado de sí mismo, pero también de cuidado de los recursos y materiales, dispositivos que tengo en el jardín, ¿sí? Y trabajar a su vez los hábitos, los buenos hábitos, los tiempos, los límites, ¿sí? Y también a su vez favorecer a que se puedan desarrollar experiencias, que se pueda interactuar, que ellos puedan utilizar aplicaciones. Hay alguien que está hablando y no la puedo silenciar porque no sé quién es. Gracias. Entonces, todo esto nos permite trabajar y planificar propuestas lúdicas
que puedan desarrollar ese pensamiento progresivo, de lo computacional, de la programación, de la robótica, ¿sí? De incorporar también contenidos multimediales para que ellos se puedan expresar, para que puedan compartir, para que puedan interactuar, para que se puedan también utilizar otros escenarios artísticos y lúdicos que puedan combinar la tecnología digital y los recursos concretos también, como yo le decía, siempre trabajar con su cuerpo primero, con esas tarjetas de direcciones, y luego pasar a la programación y luego pasar a la robótica, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a lograr experiencias, ¿sí? Donde el niño es protagonista, pero también experiencias que sean válidas para su entorno, para lo que también la sociedad sí requiere en este aprendizaje y en esta formación hacia las competencias digitales. Aparecen también los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica, que a partir del 2018, ¿sí? Los tenemos disponibles y estos NAP tienen apartados para el nivel inicial, para el nivel primario, primer ciclo y segundo ciclo, y para el nivel secundario, ciclo básico y ciclo orientado, donde ¿sí? Se van a tomar también parte de los propósitos que están en el diseño, son tomados de este NAP, y que nos dan, ¿no es cierto?, el marco teórico donde tenemos que incorporar, para qué tenemos que incorporar y por qué tenemos que incorporar la educación digital, programación y robótica. Yo les copié el enlace, si ustedes lo quieren descargar, lo tienen disponible en Educar. Muy bien, ¿cuáles son los ejes que van a organizar estos contenidos de educación digital, programación y robótica? Por un lado, el pensamiento computacional, ¿sí? Es el desarrollo de este pensamiento a partir de edades muy tempranas. Por otro lado, yo recién les hablaba de la educación digital, de la programación y también de la robótica, ¿sí? Pero todo va en un engranaje, en forma conjunta. No puedo trabajar la robótica sin haber trabajado la programación. No puedo trabajar la programación sin haber trabajado primero la educación digital, pero por supuesto voy a trabajar todos estos ejes siempre incorporando y trabajando de manera transversal. Voy a trabajar matemática, voy a trabajar lengua, voy a trabajar las ciencias sociales y naturales y a su vez los lenguajes artísticos. Vuelvo a repetir, ¿qué me va a permitir la educación digital, programación y robótica? Enriquecer las propuestas didácticas, ¿sí? Ponerle un condimento a esas propuestas, pero siempre yo voy a estar enseñando los otros campos de manera transversal utilizando la educación digital, la programación y la robótica. Para realizar estas orientaciones didácticas es importante considerar, por un lado, el contexto y por otro lado, el sentido que le damos a nuestra propuesta pedagógica, ¿sí? Siempre las tecnologías digitales giran, ¿sí?, en torno a los recursos digitales en un marco escolar. Por eso hablamos de la educación digital en un entorno escolar, en un lugar, ¿sí?, educativo, pero siempre van a estar integradas con sentido pedagógico. Un por qué, un para qué, ¿sí? ¿Con qué fin estoy pensando esa propuesta pedagógica? No le puedo dar un juego digital para que los chicos ocupen su tiempo, ¿sí? Siempre tiene que, voy a utilizar un juego digital con un propósito. ¿Para qué estoy utilizando? Por eso es importante siempre trabajar primero con el material concreto y luego recién con el juego digital, por ejemplo, ¿sí? Siempre tiene que existir esa intencionalidad didáctica y pedagógica. No puedo utilizar la tecnología porque sí. Siempre tiene que haber un por qué voy a utilizar la tecnología. Y ese marco me lo van a otorgar los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica. A su vez, ¿sí?, estas orientaciones didácticas se van a organizar. Cuando yo comienzo a trabajar una propuesta didáctica, la pienso, la planifico, tomo los NAP de educación digital, programación y robótica, tomo los NAP de educación inicial, trabajo el diseño de educación inicial, pero a su vez voy a trabajar la expresión, el conocimiento, el aprendizaje y por supuesto la exploración y el uso creativo y colaborativo que caracterizan al nivel inicial. Pero a su vez tengo que formar al niño en el desarrollo de competencias, la comunicación, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.
siempre trabajando los diferentes campos de experiencias, pero nunca olvidarme de la reflexión, ¿eh? De qué logré, ¿sí? Que el niño aprenda, de cómo lo logré y cómo lo desarrolló ese niño, ¿sí? Si se pudo construir una propuesta pedagógica didáctica y hacia dónde fui. Por eso esa reflexión va siempre de la mano de la evaluación y de la autoevaluación como docente, que nos va a permitir tomar decisiones. Acá, sí, les compartimos una experiencia que la llevamos a cabo desde el Instituto Superior de Cursucuatiá, que la trabajamos con el GIN 57 de Yapeyú en el 2019, cuando estos NAP de Educación Digital, Programación y Robótica se empezaban a implementar, ¿sí? Y cómo lo pudimos trabajar, ¿sí? En una articulación que trabajamos con este GIN de Yapeyú, junto a las alumnas residentes de ese momento del profesorado de educación inicial del ISC Curuzú, y donde también se pudieron incorporar todas estas nuevas formas de enseñar y estas propuestas, ¿sí? A través del eje temático del cruce de los Andes y del recorrer el pueblo, ¿sí? De Yapeyú, las residentes organizaron la propuesta didáctica, ¿sí? Trabajando primero lo que los chicos conocían, su contexto, su medio, su ambiente, su entorno, y a partir de allí empezar a trabajar los diferentes campos de experiencia. Recorrimos Yapeyú, recorrimos el templete, recorrimos, están viendo las imágenes el templete, recorrimos la plaza principal de Yapeyú, los diferentes lugares donde San Martín estuvo cuando era niño, y a partir de eso los chicos fueron elaborando, ¿sí? Y haciendo el paso a paso para lograr incorporar la educación digital, la programación y la robótica. En un primer momento trabajaron la educación digital mediante el uso de las tablets, donde ellos pudieron dibujar, en este caso, el árbol, ¿no es cierto?, el higuerón donde San Martín pasaba sus tardes cuando era muy pequeño. Pudieron dibujar también parte del museo que habíamos recorrido, de su casa natal, y a través de todo esto fueron incorporando la educación digital. Más tarde, si ahí pueden verlo en la imagen, cómo se trabajó a partir de un tablero con las tarjetas de direcciones, primero con su cuerpo haciendo el recorrido, y más tarde ahí pueden observar cómo trabajaron con esa alfombra transparente haciendo el recorrido de robotita. Entonces esto le permitió también ir trabajando, ¿sí? Esto en forma encadenada, ¿sí? Trabajando primero el material concreto, luego lo trabajamos con la educación digital, luego con la programación. Ahí recién observaban una niña trabajando con la tablet, estaba programando con Bluebot, que es el programa que nos permite trabajar, que luego a través de Bluetooth se carga, ¿sí? A Robotita, y Robotita puede realizar ese recorrido, ¿sí? Ahí pueden ver primero Robotita, ¿sí? Recorriendo Yapeyú, y más tarde van a ver a Robotita vestida de San Martín y de Granadero haciendo el recorrido, ¿sí? Del cruce de los Andes. Entonces, a partir de todo esto, los chicos pudieron experimentar un montón de cuestiones, ¿sí? No solamente el trabajo de la educación digital, programación y robótica, sino también la comunicación, las ciencias sociales, ¿sí? El lenguaje artístico, el lenguaje también digital. Y fíjense, ahí podemos observar cómo se empezó a trabajar a partir de preguntas, luego la anticipación y la corroboración de esas hipótesis que ellos habían trabajado. ¿Cómo cruzó San Martín los Andes? ¿Cómo lo hizo a caballo, ¿sí? Lo hizo caminando, lo hizo en avión, ¿sí? Contextualizarlo, qué momento histórico se vivía, y por supuesto trabajar también la representación y la dramatización, donde los chicos también, a través de una obra que se llevó a cabo en el patio del jardín, ellos pudieron representar los personajes que fueron trabajando a través de videos, a través de imágenes, y que se pudieron recrear en ese patio, en ese ambiente, utilizando la vestimenta, a través de la oralidad,
a través del acompañamiento de los docentes. Entonces, de esta manera podemos ver que la educación digital, la programación y robótica no son un fin en sí mismos, sino que nos permiten articular todos los campos que fuimos recorriendo a lo largo de este diseño, que nos fueron presentando la profesora Verónica y la profesora Fabiana, cómo puedo incorporar, ¿sí?, y trabajarlo para fortalecer el contenido. Sí, Vero. Antes de pasar a la parte de matemática, está bueno el ejemplo de este proyecto que trabajaron las chicas en ese año, porque ahí se ve clarito la articulación prácticamente de todos los campos sin forzar. Se trabajó lo social, se trabajó robótica, se trabajó matemática. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque ellos recorrieron el espacio. Y otra cosa importante que tomaron su contexto y lo miraron con otros ojos, porque esos niños de Yapeyú siempre recorren las calles, juegan en la plaza, ven el retoño del higuerón donde jugó San Martín cuando era pequeño, pero es algo común para ellos. Y con esta propuesta se miró ese contexto, el contexto cercano de ellos, con otros ojos. Y se acercó también la historia de otra manera muy significativa, en el cual ellos recorrieron primero dónde fueron sus primeros pasos de San Martín, que fue ahí en Yapeyú, para después ir a conocer lo otro más lejos, a su realidad, que era el cruce de la cordillera de los Andes. A eso es cuando en todo el tiempo me refiero yo de contextualizar cuando enseñamos lo social, lo natural, y que en el diseño dice que tenemos que contextualizar todo lo que enseñamos en el nivel inicial debe ser contextualizado, no dar por temas como antes capaz los dábamos, temas sueltos, y que los niños por ahí no lograban adquirir el conocimiento o el contenido que nosotros nos proponíamos porque era algo muy superficial para ellos. Y si nosotros partimos de lo que ellos ya conocen, ampliar ese conocimiento es mucho más rico. Bien, dicho esto, voy a compartir. Algo que no me quiero olvidar de decir, pero nobleza obliga, esto se trabajó en el 2019, ¿sí? Cuando todavía no existía este nuevo diseño. Sí. Entonces, fíjense cómo en el instituto, con todo el equipo de docentes, ya se viene trabajando, ¿sí?, en los campos de experiencias, en las áreas integradas, ¿sí? Entonces, esto habla de cómo nos vamos formando y cómo ustedes también están recibiendo toda esta formación, ¿sí?, lo último de lo último salido del horno, y que ya lo vienen trabajando años anteriores. Exacto. Bien. Bueno, y el último eje de este campo, que es la matemática. A ver ahí. Bien, el propósito central de la matemática en el nivel inicial es introducir a los niños de una manera, de un modo particular, de pensar, de hacer, de producir el conocimiento matemático. El niño aprende matemática en interacción con situaciones problemáticas, que involucra en un proceso, que esto lo va a involucrar en un proceso de toma de decisiones y en la elaboración de estrategias, ¿sí? Para ello es fundamental para esto es fundamental tomar en cuenta los 6 tipos de actividades que tenemos en
relacionadas con el entorno que estructuran este eje de la matemática. Y estos son el contar, localizar, medir, diseñar, explicar, jugar. Y de este modo los niños podrán adquirir estos conocimientos matemáticos aplicando a las realidades concretas. Y aquí decimos resolver problemas de diferentes recortes del ambiente. E ir contextualizando el mundo a partir de estas construcciones. Es decir, que el niño pueda reflexionar al resolver los problemas de diferentes recortes de este ambiente. ¿Sí? Y fíjense que todo, desde que empezamos a hablar del primer campo de experiencia, todo el tiempo estamos marcándole, o porque el diseño nos tiene como eje, diríamos, central, esto de que todo enseñemos a partir de un contexto. Eso no se olviden nunca, porque cuando ustedes lean el diseño van a encontrar que en todos los campos hablan de esto, de trabajar desde el contexto, desde la realidad de lo que conocen los niños. Dentro de en la matemática del nivel inicial encontramos el eje número y sistema de numeración, que ahí está la memoria de la cantidad, trabajaremos la memoria de la cantidad. Por ejemplo, siempre a través de problemas, y acá ellos van a trabajar la determinación de las cantidades de objetos o de dibujos, una colección, utilizando procedimientos como por ejemplo el conteo, el sobreconteo o la percepción global. También se debe trabajar el número como se trabaja, el número como memoria de la posición. Esto determina la posición de un elemento en una serie ordenada o designar la posición de un objeto en una serie ordenada. El número para comparar cantidades. Acá construir o comparar una colección, por ejemplo, desde el punto de vista, desde el punto numérico, estableciendo más que, menos que, tantos como, ¿a través de qué? A través de juegos, juegos con dados, juegos con pistas. Y siempre utilizamos en este campo, y en la mayoría de todos, materiales concretos. Y es muy importante el recurso didáctico que utilicemos para que los niños, a través de la manipulación del material concreto, ellos puedan lograr estos contenidos. La memoria de la cantidad, la comparación de cantidades, la memoria de posición. El otro eje es el espacio. Y cuando hablamos de espacio se refiere al uso de la relación espacial en situaciones como comunicar la posición de un objeto o de una persona, por ejemplo, cerca mío, al lado mío, cerca de la puerta, al lado de la sala de la seño, María. O también a través de comunicar un desplazamiento. Primero ellos lo hacen a través de pistas y con el cuerpo. Por ejemplo, en esto utilizamos mucho el tesoro escondido. Este año las chicas implementaron en nuestro jardín, les cuento, ¿no? Implementaron una unidad didáctica, un recorte del contexto que sería del jardín, conociendo los espacios de nuestro jardín, y así fueron a través de pista, conociendo las distintas salas, la dirección, el Zoom, la cocina, el patio. Y después ellos pudieron, a través del dibujo, expresar ese recorrido, comunicar
hicieron ese recorrido para comunicar a los compañeros de la sala del turno tarde. Estas actividades que se plantean tienen la necesidad de establecer siempre puntos de referencia para poder ubicar, ya sea ubicar el objeto o desplazarse y comunicar ese desplazamiento de objetos en el espacio. ¿Sí? Siempre todo a través del cuerpo y con pistas concretas para conocer el espacio. Después tenemos las formas geométricas, que es otro de los ejes de la matemática. Y acá se plantean situaciones, problemas sobre el reconocimiento de las figuras geométricas. Y también habla de distinguir algunos cuerpos geométricos. Esto permite que ofrecerle a los niños que exploren las formas geométricas. Y acá yo siempre hago hincapié a las chicas cuando producimos en segundo año los materiales o en residencia cuando tienen que dar justamente este eje de formas geométricas o cuerpos geométricos, de que más que nada las figuras, no quedarnos solo con yo le llamo las figuras estereotipadas. Pero ¿por qué digo figuras estereotipadas? Porque son figuras que ellas ya conocen: el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Solo esas no son, y el círculo, perdón, 4. Solo esas no son las formas geométricas. También tenemos una forma geométrica, es el corazón, es ¿cómo es? Un hexágono, muchas formas, una luna, una estrella, todas esas también son formas geométricas. Y ahí ellos van también a través de actividades, nombrar, identificar, conocer sus propiedades, por medio de armados y representaciones, van a hacer descripciones del contexto a través de juegos, como por ejemplo, dentro de la sala solemos decirle: ¿alguien me puede decir qué forma geométrica puede observar en la salita? Y ellos empiezan a decir, por ejemplo, ¿no? El cuadrado, la ventana es cuadrada, seño, la puerta es rectangular. Y esas figuras ellos pueden identificar, porque son muy conocidas por ellos, a través de objetos, como así también los cuerpos. Los cuerpos también, a través de lo cotidiano, de los materiales y herramientas que tienen en la sala, ellos pueden fácilmente identificar. Y por último, las medidas. Acá, ¿cuál es el objetivo del nivel inicial? Es acercar a los niños a las prácticas sociales de las medidas. Y que descubriendo en los diferentes contextos. Y esto hace referencia no solo a medir las cosas o a pesar, sino también a la ubicación temporal, como por ejemplo ayer, hoy, mañana. Ayer fue el cumpleaños de mi abuela, un hecho relevante, o mañana es mi cumpleaños. O también, con respecto a medida, se habla de las medidas convencionales y no convencionales. Yo hoy les nombré cuando hablé, por ejemplo, de trabajar el recorte o la unidad didáctica, el consultorio de la doctora Esmeralda. Ahí tenemos medidas, cuando el médico le pesa o le mide, tiene esas medidas convencionales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el centímetro, la regla, el metro, la balanza para pesar. Pero ellos también tienen que conocer las no convencionales. ¿Cuáles serían las no convencionales?
cómo, por ejemplo, medir una mesa, la mesa del jardincito. ¿Cómo podemos medir? No tenemos reglas, no tenemos metros, no tenemos centímetros. A ver, ahí utilizamos las medidas no convencionales. Pueden ser las manos, pueden ser con los pies, pueden ser con lápices que tienen en el jardín, con las hojas. ¿Cuántas hojas me lleva a medir la mesita? Esas serían las medidas no convencionales. Todas las propuestas deben ser siempre situaciones, problemas que el niño averigüe, que él pueda averiguar. Por ejemplo, ¿cuál es el compañero más alto de la sala o del grupo? ¿Cuál es la torre más alta que armaron en la sala? Son todas propuestas que debemos realizar los docentes para que ellos, los niños, puedan averiguar. No sé qué apreté acá, que se me saltó otro cartel. Bien. Bien, con respecto a las orientaciones didácticas. De las situaciones problema en la que el contexto juega un rol fundamental como portador de sentido de los contenidos. De ahí tenemos nosotros que realizar nuestras propuestas de enseñanza, en la cual vamos a planificar, ya sea del recorte del ambiente, de actividades ocasionales, cotidianas de la sala, o contextos diseñados como por ejemplo los juegos reglados o los juegos de mesa, que serían los juegos de mesa. Por ejemplo, los tipos de actividades, de situaciones ocasionales o cotidianas en la vida de la sala serían las actividades de rutina. Por ejemplo, la merienda. ¿Cómo podemos hacer para averiguar cuántas galletitas tenemos que traer para la sala? ¿O cuántas galletitas tenemos que traer para el equipo naranja? Entonces ellos tienen que averiguar cómo van a hacer para averiguar. Pero esa es una estamos situación en el problemática. último minuto. ¡Ay! Bueno, la distribución, por ejemplo, de materiales, cuántos materiales o hojas necesitan la mesita. Y con respecto a las actividades que se inscriben dentro de un recorte del ambiente, por ejemplo, si trabajamos el cine, ahí la función, por ejemplo, cuántas entradas se vendieron. En el cine también investigaron que hay un kiosco en la compra y venta.